Bienvenidos, estimados estudiantes, al programa de profesionalización docente multimodal. En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad 5 que se ha titulado Las realidades del currículo en la acción. En anteriores oportunidades abordamos el concepto de currículo y todas sus derivaciones, el currículo vitae, el currículo formal o prescrito. Ahora vamos a tratar el concepto del currículo en la acción o también llamado currículo en la práctica y el currículo oculto. ¿Qué es el currículo en la acción? Cuando el docente tiene en sus manos el llamado currículo prescrito que explicamos en anteriores oportunidades, que es el currículo que emite el Ministerio de Educación, el docente comienza a conocerlo, hace una lectura. Sin embargo, esa lectura le va a dar su propia interpretación y ese es el aspecto que va a determinar el cambio que va a hacer el docente al currículo, y ese cambio se va a denominar el currículo real. No es entonces un texto particular, sino un texto plural, porque su contenido será emitido por todos los docentes de instituciones públicas y privadas, urbanas y rurales, de todo el territorio nacional. Entonces vamos entendiendo que el currículo de la acción y cada uno de los docentes en su contexto de la geografía venezolana, es decir, un docente ubicado en el páramo merideño, un docente ubicado en los llanos venezolanos, en las playas, en la costa o en los pueblos indígenas, tendrá entonces su propia interpretación de ese currículo. Es decir, hay una interrelación continua entre los aportes que hace el docente y los aportes de ese contenido que está allí. Podría ocurrir que los lectores que comparten una cultura común y leen un texto en un ambiente similar puedan crear textos semejantes en sus mentes. No obstante, cada significado no coincidirá porque es una construcción propia y lo comprenderá de diferentes formas. Eso es lo que se ha denominado la interpretación que hace el docente. Es decir, el docente lee el currículo, lo comprende, lo interpreta desde su particular punto de vista. Se trata de una confrontación entre el texto, su propio conocimiento, sus pensamientos, sentimientos, experiencia, creencias, formación, lo cual entonces induce a cuestionamientos, dudas, conflictos. En ese proceso se va construyendo un nuevo significado producto de una reflexión que terminará en una nueva construcción teórica, un nuevo currículo. Qué interesante entonces es saber que esa construcción de un nuevo currículo pasa por, primero, tener en sus manos el currículo formal o prescrito, en segundo lugar, hacer la lectura de ese texto y comenzar a reflexionar, a adoptar, a criticar, a hacer su propia interpretación, y allí entonces emerge, el docente construye un nuevo currículo. Vamos a reflexionar. ¿Todo lo escrito es palabra sagrada? ¿Se puede planificar todos los aspectos que se van a desarrollar en una clase? ¿Se cumple todo lo que planificamos? ¿Qué tan abierto o cerrado puede ser un plan curricular? Aquí es cuando entra la llamada flexibilidad. Por eso, una de las construcciones más importantes de toda esta discusión teórica es que el docente inevitablemente es mediador, es adaptador, creador y artista. Así lo ha señalado Eastinghouse, porque el docente tiene el derecho y la obligación de aportar sus propios significados. Es en la práctica donde el docente personaliza el currículo, cuyo resultado no es la copia tal cual de lo prescrito, sino una transacción entre los significados que tiene el docente y lo que sugiere el currículo. Veamos entonces cuáles son aquellos factores que inciden en la interpretación del currículo. Hemos
disertado que el docente lee el currículo, lo comprende, lo interpreta desde su particular punto de vista. Allí hay una confrontación con sus conocimientos, pensamientos, sentimientos, experiencia, y en este proceso va a construir un nuevo significado, un nuevo currículo. ¿Cuáles son esos factores? Creencias, teorías que tiene el docente, valores, conocimientos, habilidades y destreza, experiencia, pero también tiene incidencia los factores económicos, los factores políticos y los factores socioculturales, porque recordemos que las instituciones educativas también están apegadas a este tipo de factores. En el caso específico, el docente se pregunta en esa lectura, ¿qué voy a hacer? ¿Qué saben mis alumnos respecto a? ¿Qué recursos puedo utilizar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué puede ocurrir? Entonces, agrandando o amarrando el proceso general de esta construcción del currículo en la acción, podemos decir que el docente es planificador, es mediador, interpreta, es investigador de todo ese proceso curricular, y a través de su pensar y actuar va a renovar su práctica pedagógica. Por consiguiente, entonces, el currículo en la acción es una oportunidad, es la oportunidad para agregar, para eliminar, para separar lo que el profesor considera conveniente. Este elemento del currículo en la acción para esta unidad curricular es tan importante porque es una forma de liberar las ataduras de la prescripción. Cada docente vive su propia realidad y esa realidad es la que le va a permitir modificar la práctica, que se convierte entonces en su propia realidad. Le construye otras realidades, otras áreas, otros contenidos, otros perfiles. Es decir, allí está el docente construyendo un currículo dinámico, con vida, con características propias. Ese es el fundamento de la teoría en uso del docente, de la teoría de la acción. A grandes rasgos, entonces, en este trayecto académico hemos conocido qué es el currículo formal o prescrito, qué es el currículo de la acción de la práctica. Ahora vamos a ver qué es el currículo oculto. Y este currículo oculto ha sido definido como un conjunto de valores que el estudiante aprende de su docente, de otros estudiantes, de otras personas que hacen vida en la escuela, y por la participación que tiene el estudiante en esa atmósfera escolar y social, independientemente de aquel denominado currículo prescrito. Es decir, está allí en la vivencia general de la escuela. Es decir, que mientras muchos diseñadores se quiebran la cabeza formulando documentos para orientar la práctica, realmente van a ser los actores, la experiencia, la vida, la que termina decidiendo qué y cómo se va a aprender. Por eso decimos entonces que el currículo oculto es la fuerza velada que termina enseñando mucho más de lo que se cree, de manera implícita más que explícita. Ahora bien, en el caso de la escuela como organización social, ha creado una serie de elementos ritualistas, ocultos, intangibles, que cobran fuerza en la práctica pedagógica. Es los denominados rituales. Allí estos rituales encierran aprendizajes y valores, y así es como se aprenden los rituales de instrucción, de revitalización, de intensificación y resistencia, que de manera oculta van enseñando reglas, acciones adiestradas, y se usan en la práctica para conservar creencias, ideas y presunciones. En este cuadro podemos ver entonces las características de este currículo oculto con los llamados rituales de instrucción, de revitalización, de intensificación, de resistencia y algunas organizaciones dentro de la escuela. Por eso decimos que a través de hacer las tareas, de tomar la asistencia, de celebrar el día o el mes de la Virgen, de celebrar el Día de la Madre, el lunes cívico, de cantar el himno nacional, de hacer carteleras, el uso del uniforme escolar,
las llamadas fiestas que se celebran en las instituciones educativas, hacer la fila, suena el timbre, la autoridad del docente, todo ese tipo de acciones tienen implícito la enseñanza de una serie de valores. Ahí están los valores de la identidad nacional, del respeto a los símbolos patrios y una cantidad de valores que serán abordados en otros contenidos. Por eso es importante destacar que estos aspectos que hemos discutido del currículo oculto no aparecen en ninguna parte del currículo prescrito. La escuela ha convertido los rituales en algo propio de la cultura escolar, le ha dado poder al protocolo, a la liturgia, en fin, a los rituales con el uso diario que de ellos hace. Todo enseña. Para profundizar aún más en todos estos conceptos que hemos trabajado, les invitamos a revisar el aula virtual para conocer más detalles sobre esta unidad.